El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del video podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, CACR Escucha. Bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Carla Jiménez, su anfitriona en este espacio. Hoy les tenemos un tema que en nuestro campo está adquiriendo más notoriedad: la neuroarquitectura. Esto no es ajeno a otros campos, porque la neurociencia está en un momento de apogeo, por lo que sus hallazgos aportan valor y novedades al conocimiento de distintas disciplinas. Invitamos a la arquitecta Lucia Cesare, experta en este tema. Sus proyectos los genera con este enfoque y además comparte su conocimiento con ilusión y mucha rigurosidad en las aulas universitarias. Sin más demora, les cuento brevemente una reseña profesional de Lucia. La arquitecta Lucia Cesare es graduada de la Universidad Veritas y máster en Arquitectura Sanitaria del Presente y del Futuro, con un posgrado en Diseño Arquitectónico de Proyectos Hospitalarios de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Laboratorio Arquitectura Hospitalaria de Barcelona, Mario Correa. Es especialista en diseño y arquitectura para el bienestar, docente universitaria y conferencista, cofundadora de LUPI, firma de diseño y arquitectura. Lucia, bienvenida a este espacio CACR Escucha del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Bueno, Lucia, tenemos un tema muy interesante, muy novedoso, y vamos a empezar, digamos, con los primeros acercamientos para que podamos entender. La primera preguntita como concepto inicial: ¿cuáles son los principios del abordaje de la neuroarquitectura? Bueno, primero tenemos que entender qué es la neuroarquitectura, ¿cierto? Ya dijiste que es como una subdisciplina de la neurociencia, que es lo que más hemos conocido que es. La neuroarquitectura es básicamente cómo el entorno construido impacta, afecta positiva o negativamente al usuario. ¿Ok? Una vez entendemos eso, tenemos que entender qué le afecta al usuario. Entonces, digamos que tenemos que pensar en 5 como aristas que tiene esto, que siempre tenemos que considerar a la hora de un diseño neuroarquitectónico, que es la percepción y los estímulos. ¿Ok? Estamos eligiendo colores, temperaturas, aromas, texturas, todas estas cosas que afectan, pues, primeramente las sensaciones, las emociones y luego la experiencia. También la conectividad emocional, ¿cierto? Crear un vínculo emocional con un espacio crea una experiencia muchísimo mejor. La neuroplasticidad, que genera bienestar, es decir, esta capacidad que tiene el cerebro plástica de adaptarse, de aprender y de generar pues emociones y sensaciones que resulten en bienestar. Y también ya cuando pensamos en que hay colores, por ejemplo, el rojo en proporciones o en exposiciones muy largas puede generar estrés, pero si lo ponemos en otros lugares, pues nos genera un tipo de pasión, un tipo de actividad. Y finalmente, que es uno de los temas también fundamentales, que es la biofilia, la conexión que tiene el ser humano con los elementos naturales. Esas son como las 5 cosas principales que tenemos que pensar en un diseño neuroarquitectónico. Lucia, el espacio construido provoca emociones. Correcto. ¿Qué quisiera resaltar sobre este hecho tan particular? Bueno, si lo pensamos de manera pues fisiológica, las emociones pues nacen en el cerebro, ¿cierto? Tenemos pues el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, que son quienes reciben estos estímulos externos, lo vuelven una sensación, una emoción, una comodidad, incomodidad y demás. Entonces, yo creo que con esto es muy fácil, como por medio del recuerdo, acordarnos, ok, sí, un lugar que nos haga sentir bien. Por ejemplo, siempre hago esta comparación, que es la típica casa de nuestros abuelos, que cuando íbamos ahí de niños nos hacía sentir bien, nos hacía sentir con nuestros primos, jugar. Entonces, por medio del recuerdo, por medio de incluso de un recuerdo muy vivido,
el cerebro vuelve a producir los neurotransmisores que nos hacía ser felices en aquel entonces. Entonces, digamos que sí o sí, por medio del espacio, podemos generar sensaciones y emociones. Por ejemplo, si estamos estresados, la luz nos ayuda mucho a bajar los niveles, por ejemplo, de producción o inhibición de serotonina, dopamina, cortisol y todas estas cosas, y nos ayuda a bajar o incluso a subir el estrés, muchas veces que es necesario activar estas sensaciones y emociones, y claramente está de manera consciente, que la neuroarquitectura tiene que ser consciente, no puede ser como por error o por default que nos salen estas aplicaciones. Entonces tenemos que hacerlo de una manera consciente y de una manera pues más que consciente, con un conocimiento previo de entender por qué tomo una decisión, por qué negro, por qué rojo, por qué texturaliza, por qué concreto, por qué frío, por qué cálido. Todas estas cosas sí o sí afectan de manera directa pues los sentimientos y el bienestar de una persona dentro de un espacio. Sí, es una toma de decisión consciente la que hacemos para cada uno de estos puntos. Y siguiendo con el tema, en el ámbito de espacios para el bienestar surge un término conocido como fenomenología. ¿Qué es y cuáles elementos lo componen? Ok, fenomenología está centrada en la experiencia subjetiva del usuario, ¿ok? Si buscamos como de dónde deriva o cómo es tal cual, viene siendo de la palabra fenómeno, ¿ok? Es básicamente la experiencia que no es la misma a la tuya, porque somos individuos totalmente distintos. Entonces, si vos estás en estas mismas cuatro paredes que yo, no lo estás experimentando igual, porque sos Carla, porque tenés una edad, porque tenés una experiencia distinta a la mía y porque tenemos completamente vidas totalmente distintas que nos hacen apreciar los espacios que nos rodean de manera distinta. Entonces, básicamente, ¿a qué apela la fenomenología en un diseño neuroarquitectónico? Pues bueno, la memoria, como dije antes, es lo que nos hace experimentar, ¿cierto? Por memoria sabemos qué nos gusta, sabemos qué no nos gusta, no es como que amanecemos un día y no nos gusta más el color azul. Tenemos que tener una razón, incluso inconsciente o supraconsciente, de por qué no nos gusta un color. También la materialidad que genera luz o sombra, entender la luz natural y artificial como un material, ¿cierto? Porque si no, muchas veces no lo pensamos como luz, como material, que esto viene siendo neuroiluminación, y no entendemos el trasfondo fisiológico que tiene en nuestro estado anímico la luz como material. Luego la materialidad per se, o sea, como dije antes, el material liso, el material rugoso. Si estamos hablando ya claramente en un espacio hospitalario, pues la parte, ya pensando en la parte de vinílicos, en la parte de si es un vinílico, que es algo muy técnico, ¿cómo lo amortiguo sensorialmente? Pues con un patrón. Todas estas cosas cambian la fenomenología de un espacio, y luego también la escala y la proporción. Es decir, hablemos universitariamente, estudiantes de un campus creativo, donde tienen que hacer, por ejemplo, diseño, arquitectura, todo donde las personas tienen que tener creatividad, ¿cierto? Cierto. Son espacios distintos a si estamos en ciencias de la salud. Medicina, farmacia, enfermería, donde tienen que estar leyendo, tienen que estar estudiando concentrados, ¿ok? Si nosotros aumentamos la altura, piso-cielo, llamemos una doble altura, esto ya ciencia basada en evidencia dice que aumenta la creatividad, ¿ok? Porque nos hace buscar hacia un alto, por así decirlo. En cambio, cuando necesitamos concentración, tendemos a bajar un poco la altura para crear un espacio más íntimo, más nuestro, y hacernos sentir como cobijados, como un cobijo del espacio, y eso nos hace aumentar en concentración. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas entendiendo a lo largo de la diferencia del usuario. Como dije, no es lo mismo para un estudiante de arquitectura a un estudiante de enfermería o medicina, que tienen completamente otros ritmos y flujos de trabajo y necesidades. Pero sí, eso es como la fenomenología a partir de ya un pensamiento neuroarquitectónico. Y el ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, La Sagrada Familia en Barcelona, de Antoni Gaudí. Esto es una obra neuroarquitectónica y fenomenológicamente hablando muy potente,
por la luz que se filtra, por la materialidad misma, por la altura, por la forma de las columnas, por la razón por la cual Gaudí decidió hacer las columnas, por los vitrales, que no es la misma luz que se filtra a través de ellos en verano, en otoño. Todo depende del equinoccio, del solsticio, de la hora, todo depende y cómo se aprecia el espacio, incluso totalmente distinto en verano que en otoño. Entonces, todas estas cosas que si el arquitecto o el diseñador lo hace de manera consciente, potencia sí o sí la experiencia, que es fenomenología dentro de un espacio. Ok, Lucía, ampliemos un poquito también sobre el recurso de la luz en los espacios. ¿Qué uso se le puede dar a la luz? Porque como decías anteriormente, tiene una connotación que a veces no le damos tal vez la importancia. No. Pensamos que la luz simple y sencillamente la ponemos ahí y nos sirve para usarla en la noche, pero sí tiene toda una connotación la neuroarquitectura. Sí, es que en parte se llama neuroiluminación, ¿cierto? Es básicamente cómo fisiológicamente hablando nuestro cuerpo sintetiza, materializa, incluso podemos decir digiere la luz, que puede ser una caricia intangible, como suelo llamarla, o puede ser una cachetada a nuestros sentidos, porque pensemos simplemente, nos estamos recién despertando, salimos de nuestra habitación oscura y llegamos a la sala y nos tienen una luz fría a full. Esto nos genera incluso un dolor físico, nos duele la cabeza, nos sentimos encandilados incluso. Todas estas cosas son procesos naturales. Por ejemplo, la luz del sol es una luz cálida. Es una luz que por más de que el sol esté a full a mediodía, es una temperatura cálida, por así decirlo, en Kelvin. Pero, ¿qué pasa? Que las tonalidades siempre tendemos como a tecnificarlas mucho. Hablamos luz fría y ya pensamos, es que es la que se necesita para una oficina. Sí. No. La que se necesita para un hospital es la luz fría. La luz totalmente en Kelvin, lo más fría posible. ¿Por qué? Porque la luz cambia la tonalidad de los colores. Y si hablamos ya orgánicamente hablando, el rojo con una luz cálida no se ve rojo. Tiende a verse un toque incluso verdoso. Entonces, si uno o el doctor necesita hacer algo, ya no va a ver la sangre como se ve realmente, pus no se ve como se ve realmente, se necesitan ver las tonalidades del pus incluso muchas veces. Entonces, 100% justificable que un hospital tenga luz fría. Pero si vas a poner una luz fría donde hay niños escolares de primaria, ¿qué pasa? Que la luz activa o inhibe la segregación de ciertos neurotransmisores. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que vas a alterar esta producción y vas a hacer que los niños estén incluso de mal humor, no se concentren como tienen que hacer. Vas a incluso evitar que tomen sus típicas siestas que hacen en el kinder porque la iluminación no es la correcta. Incluso en pacientes que están internados, se recomienda que la iluminación en las habitaciones, por ejemplo, más que todo en hospitales donde hay habitaciones duplas de habitaciones, una habitación individual, que haya luces mixtas, tanto la fría para que el médico llegue a pasar visita y vea lo que tenga que ver, como la luz neutra tirando a cálida para el paciente, porque incluso reduce el tiempo de estancia de un paciente hasta del 20 al 30% gracias a la iluminación natural y cálida. Eso nos influye ahí en esa parte directamente de la salud. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia basada en evidencia sobre indicadores que ejemplifiquen los efectos del espacio diseñado y mejoras en la salud general de las personas? Lo que me estabas diciendo ahora. Justamente lo que te estaba diciendo ahora. Es que tenemos que entender ya, como lo mencionaste, ciencia basada en evidencia, que nada es porque, o sea, todo tiene una razón, nada pasa por caso. Entonces, si nosotros decidimos, por ejemplo, no sé, pongamos en una residencia sanitaria donde hay adultos de la tercera edad, adultos mayores, ¿cierto? Tener ya que pensar en, ¿qué iluminación utilizo para ellos? Porque incluso la tonalidad de la luz, la temperatura de la misma, puede repercutir en la digestión. Sabemos que el color rojo, claramente es un color que genera actividad, que genera pasión, pero que también genera que yo me tengo que ir. Entonces, por ejemplo, muchas veces McDonald's, rojo, ¿cierto? Food court tienen mucho rojo, tienen mucho naranja, amarillo pollito llamativo. ¿Por qué? Porque son colores que generan tránsito. Son colores que en proporción no podemos obligar al usuario a estar ahí mucho tiempo, sino va a generar sí o sí una incomodidad.
vamos a empezar a sentirnos molestos, incluso incómodos, no vamos a querer comer, incluso nos va a bajar el apetito. Por ejemplo, todas estas cosas que hemos hablado se ven directamente afectadas por un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, que es el que nos regula el estado anímico, por así decirlo, que está el simpático y el parasimpático. El simpático es quien nos hace estar en estado de alerta. Si estoy nerviosa, empiezo a sudar o empiezo más bien a que se me seca la boca o empiezo a temblar o incluso me dan ganas de ir al baño. Todas estas cosas son activaciones fisiológicas y orgánicas que el cuerpo sufre gracias al impacto del entorno. Pero ¿qué pasa si vamos a presentar un examen? Ojalá que tiene que ser un examen de admisión. Pongamos el panorama más estresante. Sí. Y tenemos que ir ahí, ya estamos estresados, quizás nos dormimos adecuadamente. Es una decisión súper importante, un momento súper importante. Ya nosotros mismos estamos en un momento de estrés. Todas nuestras alertas están en din, din, din. Llegamos a un lugar donde la iluminación no es la adecuada, es decir, totalmente fría. La temperatura no es, pongamos, paredes blancas, pisos blancos, brillantes, reflectivos, que entonces la luz de cenital refleja en el piso y nos da incluso dolor de cabeza. Todas estas cosas, el cuerpo, el sistema nervioso autónomo, el cerebro, lo interpreta como básicamente como flagelaciones, ¿ok? Como que me están atacando. Entonces aumenta mi nivel de estrés. Toda esa situación que ya uno de por sí traía desde la casa y desde días atrás. Entonces, yo siempre lo digo que nosotros como diseñadores arquitectos, bajo esta conciencia, bajo este conocimiento, tenemos que siempre pensar en la responsabilidad que tenemos a la hora de una decisión. Porque, ¿qué pasa si yo digo, sí, no, todos los estudiantes son iguales, todos es una universidad, todos son iguales, todos necesitan lo mismo? Pero no es así, no puede ser nunca una arquitectura o un diseño genérico, ¿ok? Que todos los centros comerciales son lo mismo. Que le calza a todo el mundo. Exactamente. Y en este punto, entonces, como me decías anteriormente, o sea, si pensamos en un espacio para niños, tenemos que manejar ciertos conceptos, igual para adultos mayores. Exactamente, que eso se llamaría antropometría sensorial. Es decir, de 0 a 3 meses los niños, cognitivamente hablando, tienen otros requerimientos, otras necesidades, otra maduración cognitiva que los niños de 3 a 6 meses, que los niños de 6 a 2 años, que los niños de 7 a 12 años, incluso ya de a partir de los 6 años en adelante, ya el ser humano inicia en una conexión más íntima con el espacio. Ya empieza a prestarle atención a los detalles, ya se acuerda y asocia un lugar a una experiencia. Entonces es ahí donde ya le damos la importancia a la casa de los abuelos, al kinder, a la primer aula donde recibí clases en primer grado. Ya le doy más importancia al espacio que me rodea dentro de un recuerdo. Y eso es algo que yo, digamos, le doy mucha importancia con mis estudiantes, que los hago siempre abogar a recuerdos. Es decir, les digo, ¿cuál fue su mejor recuerdo de la infancia? Pero sí me importa, porque claro, sí me importa el recuerdo. Lo que necesito que ellos mentalicen y recuerden bien es el espacio. Porque todo recuerdo está albergado dentro de un espacio, no está flotando en el limbo. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a entrenarnos, a ver que cada recuerdo nuestro cerebro lo asocia a un lugar. Entonces, esas conexiones emocionales con los espacios son básicamente neuroarquitectura, si lo vemos desde ese lado, porque somos nosotros mismos vinculando un espacio, vinculando una experiencia así a un espacio. Entonces, imagínate vos tenés el recuerdo, por así decir, hasta del aroma de la casa de tu abuela. El aroma de la casa de la abuela, el aroma, incluso cuando uno, los primeras experiencias, cuando uno se separa de los papás, ¿sí? cuando uno va al kinder por primera vez, todas estas recuerdos o todas estas sensaciones las guardamos en esa parte que es subconsciente. Claro. No es algo que vamos a estar pensando todo el tiempo, vamos a estar recordando lo que pasó, sino que eso está guardadito ahí en esa parte del cerebro que nos recuerda esos momentos tan bonitos. Sí, correcto. Bueno, esto es un tema bastante amplio, pero ya que comentamos que eso está mucho en la parte del subconsciente, me gustaría saber, ya pensando en pacientes psiquiátricos
o pacientes que luchan por vencer el cáncer o tienen alguna enfermedad permanente, ¿qué mejoras del espacio les pueden beneficiar para sentirse mejor? Porque claramente esto es una búsqueda, este tema es una búsqueda de estar mejor, siempre mejor. Sí, es una búsqueda constante de la mejora, sí. Bueno, estoy segura que todos conocemos o tenemos o hemos pasado por un momento o una experiencia oncológica del cáncer, ¿cierto? Entonces, pensemos siempre en eso. Estamos diseñándole en pacientes. Hablemos de una enfermedad, de una patología general, ya de un paciente que está pasando por un momento de vulnerabilidad física, mental, psicológica, psiquiátrica, incluso espiritual, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces pensemos en este paciente que está pasando por un proceso oncológico y que tiene que ir por primera vez a una cita con su oncólogo o que va por primera vez a quimioterapia. Llega con ese susto que claro, imagínate imposible, el miedo de un diagnóstico tan y vos fuerte. llegás y te encontrás mucha bulla, te encontrás este problema que surge demasiado en hospitales, que es que no son intuitivos, a eso se le llama wayfinding. Entonces ya yo voy predispuesta a que no sé para dónde voy y el espacio no me está dando las indicaciones, no es intuitivo. Entonces yo me pierdo y eso ¿qué hace? Me genera más estrés. Entonces eso ¿cómo me está ayudando? Me está generando aún más traumas. Yo voy a asociar este espacio, el olor, porque típico el hospital tiene un olor exactamente particular. Sí. Entonces ya inconscientemente por esta carencia de empatía muchas veces o que a veces decidimos poner algo ahí y no pensamos, digamos, qué sé yo, una banca, una silla, un color, incluso un mural, y no pensamos en cómo la persona que está pasando por una situación psiquiátrica, una persona deprimida, un paciente con autismo, bipolaridad, muchísimas otras patologías a nivel psiquiátrico mental que existen, y ya ellos están ya vulnerables. Y nosotros los estamos, o uno, les estamos recalcando su vulnerabilidad y su problema, o dos, los estamos segregando, que es lo que usualmente pasa con los pacientes, que cualquier patología que tienen, él está enfermo, va para allá. Entonces, digamos, estas consideraciones, por ejemplo, si hablamos de un paciente oncológico, ¿necesita la luz? Sí la necesita, todos necesitamos la luz natural, pero no puede ser directa, tiene que ser filtrada. Un paciente con quimioterapia o con radioterapia no puede recibir la luz directa del sol. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos humanizar el diseño para abrirle ventanales, pero filtrando la iluminación natural. No le vamos a cerrar todas las puertas para que no tenga un contacto, al menos indirecto, con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, también ciencia basada en evidencia indica que un paciente con una ventana, pero no hablo de una ventana que dé a un pasillo, ni una ventana que dé a otra ventana, como pasa muchas veces, sino una ventana que dé a un paisaje, a un entorno natural, reduce el tiempo que el paciente está internado, reduce hasta 20-30%, como indiqué antes, reduce las posibilidades de infecciones nosocomiales, es decir, postquirúrgicos, que el paciente adquiera alguna infección. También afecta de manera positiva al personal médico. ¿Por qué? Porque ya genera este vínculo con el entorno natural, mejora el estado anímico del usuario, del personal médico administrativo, y genera una reducción de los errores médicos. Porque hace esta conexión incluso con el paciente y hace que el médico trate mejor al paciente. Entonces, todo es una cadena, ¿cierto? Y se va a ver influenciado también esa mejora del paciente, que salga del hospital pronto. Y todo el mundo está en un espacio, como decías anteriormente, más empático, más armónico, y no son, Lucía, lógicamente tiene que haber un conocimiento, un estudio bastante detallado de cada una de las condiciones, pero pienso que conociendo esto no es algo que se nos vaya a salir de las manos en costos, es simplemente tener esa empatía con los espacios que estamos diseñando, que estamos generando para que las personas estén ahí. Sí, es justo eso, pues bueno, si hablaste de costos, ok, si me dicen, es que abrir un buque para una puerta o una ventana o lo que sea,
pues entonces cambiemos la direccionalidad del edificio, si es así, si lo estamos diseñando desde cero, buscando el sol filtrado, si es un lugar oncológico, o por ejemplo, un hospital psiquiátrico. ¿Qué hacemos con los hospitales psiquiátricos? Le ponemos paredes, les ponemos cercas para que el paciente no se escape, para que el paciente incluso no interactúe entre ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creando barreras físicas cuando ya ellos tienen por su patología barreras cognitivas, psicológicas, psiquiátricas. Entonces, estamos utilizando más bien el espacio como un arma y no como una articulación a la terapia de estas personas. Entonces, por ejemplo, la iluminación, como te mencioné antes, ya hablamos en el caso de los pacientes pues, oncológicos. Sí. En el paciente psiquiátrico también es una fuente de terapia, que es la fototerapia. La fototerapia todos los hemos escuchado, por ejemplo, en los niños, cuando nacen y que se ponen amarillitos y que la bilirrubina hay que ponerlos al sol o que están en la lámpara, en la incubadora. Pues también hay casos donde hay pacientes con algún problema psiquiátrico que los ponen en fototerapia, pacientes con problemas dermatológicos que los ponen en fototerapia, incluso hay una obra del arquitecto Alvar Aalto en Finlandia, el Hospital Antituberculoso, que fue uno de los primeros hospitales, bueno, no primeros, pero sí de los hospitales que más introdujo los patios o las terrazas para fototerapia a los pacientes con tuberculosis, porque ya se había descubierto que la luz natural ayudaba al tratamiento de esta enfermedad. Entonces, incluso este hospital, si uno lo busca, está inmerso en un bosque. Entonces, es un espacio que está dentro de la naturaleza, justo para propiciar la terapia por medio de la naturaleza. Y esto no es más que un diseño humano, que un diseño empático, consciente, de que no tenemos que flagelar al usuario solo porque está enfermo. No tenemos que aislarlo y meterlo allá donde nadie lo vea, sino más bien traerlo a la colectividad para ser curado gracias claramente a la medicina, psiquiatría y todo, pero también por medio del trato humano, y de toda esta empatía que puede incluso potenciar el espacio. Muchas veces nos volvemos robot, porque el espacio nos induce a ser robot, porque no hay iluminación, porque nos saturan los colores, porque está lleno de pasillos, de recovecos, que lo único que estamos buscando, nuestro cerebro está en modo de alerta, de tengo que salir de acá. Entonces, todas estas cosas, muchas veces por funcionalidad, son decisiones que como arquitectos tomamos y no nos estamos dando cuenta del impacto que tiene en un usuario. Entonces, y en el usuario, ya sea, llámese el paciente y hasta el médico trabajando ahí. O hasta vos como visitante. Que estás ojalá esperando que operen a tu ser querido, estás estresado y tenés que pasar por un montón de pasillos donde no hay iluminación, donde el olor no es el mejor, donde escuchas los pitidos de todos los equipos de los demás. Entonces, todas estas cosas son nada más y nada menos que alteraciones a los sentidos que cuando estamos estresados o alterados tienden a elevar como su percepción. Y los colores, ahora que te escucho hablar de esto, de esos pasillos interminables en muchos hospitales, de esos colores en las paredes que a veces le da a uno la impresión de que ese era el color que había, digamos, todos tienen que ir de este color. Ya todo esto, basándonos en lo que me estás diciendo, todo esto debe ir cambiando o ya está cambiando. En nuestros ya espacios. Está empezando a cambiar y es algo que honestamente me alegra porque hubo muchos años en los cuales el hospital, si hablamos de tema sanitario, nada más se vio como una máquina que alberga enfermos, porque quien lo cura es el médico, es la medicina. No, el espacio tiende a enfermar, tiende a deprimir, tiende a suprimir la liberación de ciertos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé como a tratar de entender, ya una vez que era arquitecta, me acuerdo, a pensar en la voz que tienen los espacios. Entonces dije, ok, tengo que buscarle la voz a este estudio donde estamos. ¿Qué me dice? ¿Qué voz tiene una capilla de velación? No es la misma voz que tiene un food court o una sala de reuniones. Tenemos que entender que el espacio alberga experiencias y el espacio tiene una voz. Tenemos que entender cómo el mismo espacio nos va induciendo a qué está bien o qué está mal. Simplemente es ir a sentarnos dentro de un espacio o ir a ver
cómo funciona el ser humano en torno, porque no es lo mismo si yo voy a, no sé, a un restaurante con mi familia, así vas vos, porque tenés otras tradiciones, tenés otras necesidades, si tenés hijos es aún más diferente, si hay adultos mayores es aún más diferente. Entonces, yo creo que como ya es algo trillado, pero creo que es algo muy importante de aplicar y de entender, y es que la arquitectura no tiene que servir al usuario, y no es el usuario que se tiene que adaptar a ella, sino que es ella la que tiene que adaptarse a las necesidades de cada uno de los usuarios, y es ahí cuando se vuelve un tanto difícil. Se complica un poquito. Correcto. Y es que, mira, ahora que decís esto, todos percibimos los espacios diferentes, pero en el subconsciente quedan muchas cosas por ahí, o sea, quedan muchas cosas que tal vez a veces estamos en un lugar y decimos, qué raro, es que yo no me siento cómoda aquí, qué raro, yo no, como decías antes, a veces no nos ubicamos en los espacios, a veces vamos a un restaurante y no es fácil entender, por ejemplo, dónde queda el baño, dónde está la gente que nos está colaborando con trayendo la comida, atendiéndonos y todo esto se pierde y a veces no entendemos qué es lo que está mal, pero es ya nuestro cerebro nos está indicando que hay algo mal, sí. Ya hay un indicador. Muchas veces nuestro cuerpo sabe cosas que nuestro cerebro todavía no se ha percatado, porque él tiene muchísimas pues terminaciones nerviosas o muchas cosas que atender antes de lo que el cuerpo, lo que la carne siente, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos que priorizar lo que nuestro cuerpo está alertándonos antes de lo que nuestro cerebro se está todavía mentalizando lo que está pasando. Por ejemplo, yo siempre lo digo, el típico ejemplo porque todo nos ha pasado, cuando pasa algo, digamos, qué sé yo, que suena algo, que vamos en el carro, que es un ejemplo que di hace poco también, y alguien nos pita. Y nosotros vamos ensimismadísimos y no nos damos cuenta. Claro, nos pitan, pero nuestro cerebro todavía no entiende qué está pasando, pero ya nosotros brincamos. Ya nosotros, nuestro cuerpo ya está en alerta por algo que ya sabe que es alguien que nos está pitando, mientras nuestro cerebro todavía está con todas sus alertas entendiendo qué está pasando. Entonces, yo a mis estudiantes les doy el típico ejemplo de la película Intensamente. Es algo así. Sí. Cuando tenemos que entender nuestro cuerpo está con todas estas alertas, que se enciende una, que se apaga la otra, para poder, por medio de sensaciones, generarnos emociones. Y tenemos que también saber que el espacio tiende a muchas veces potencializar estas sensaciones o estas emociones. Porque si llegamos a un lugar que por medio del recuerdo, qué sé yo llego y te saludo y vos usás un perfume, por medio de la memoria olfativa, que nuestro olfato es uno de los sentidos más desarrollados, con más de 300 receptores. Entonces, es el que directamente está más ligado al sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces, por medio de mi memoria olfativa, yo de una vez recuerdo la casa de mi mejor amiga, o la casa de mi abuela, o la casa, o el olor, el aroma de un espacio en específico, y ya es una experiencia. Entonces, podemos ir viendo cómo nuestros sentidos están literalmente y directamente ligados a un espacio y a una experiencia. Qué interesante, Lucía, todos estos elementos que andan por ahí, que están en los espacios que visitamos, que están en nuestra casa y que están haciendo todo esto y pueden cambiar el día a día, pueden cambiar la forma en que percibimos ciertos momentos. Y que no nos damos cuenta. Y que está ahí en subconsciente. Bueno, para recapitular e ir cerrando con esta conversación tan bonita, ¿cuáles consejos daría usted a las personas que siguen este podcast para incorporar aplicaciones de la neuroarquitectura en los espacios que habitan, ahora que mucha gente trabaja desde la casa? Escucharnos. Escucharnos, porque muchas veces digamos que no estamos cómodos en nuestras casas y no nos damos cuenta, nuestros niveles de concentración no están bien y no entendemos, quizás es porque la iluminación de la sala o el cuarto o el estudio donde estamos quizás no es la mejor. Entonces buscar cuántos Kelvin o qué temperatura de iluminación, o incluso cambiar la iluminación, y con esto ya nos vamos a ver modificados
y nos vamos a sentir más cómodos, vamos a entender por qué incluso vamos a notar el cambio muchísimo más, vamos a dormir mejor. ¿Por qué? Porque la iluminación, todos sabemos la melatonina, ¿cierto? Que es la que nos ayuda a la inducción del sueño. La iluminación blanca, la iluminación fría, más bien nos inhibe la producción y la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa si estamos trabajando hasta tarde con una luz blanca? No vamos a inducir la producción de esta. Entonces, estas cosas, pensar en la ventilación natural, la iluminación natural, abrir una ventana, cambiar una cortina, el color de la cortina, el color de la luz que entra por medio de la cortina nos influye también. Las plantas que tenemos, si no tenemos plantas, poner al menos una planta para crear este vínculo biofílico con elementos naturales. Cambiar muchas veces la distribución, que la sala, que poner estas cosas, son cosas que quizás las vemos como muy estéticas, muy de poco efecto, pero si nos ponemos a ver de dónde entra la luz, quizás podemos cambiar algunas cosas, potencializar esa luz y aprovecharla muchísimo mejor. Y esto sin duda va a cambiar la fenomenología, la experiencia dentro de este espacio. Escucharnos un poquito por ahí, o sea, lo que estamos sintiendo, ponernos esa atención, y de ahí también viene la parte de que también me cuido yo mismo. Claro. ¿Verdad? Con lo que mi cuerpo me dice, con lo que los espacios, siento que quiero hacer cambios, quiero hacer un cambio de color, y me encanta lo de las plantas, Lucia, porque a veces no decimos, no, es que no nos gusta tener plantas, pero ellas juegan un papel importante también en esta sinergia dentro de los espacios. Nos conecta con la naturaleza, que muchas veces olvidamos ese vínculo. Bueno, Lucia, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del Colegio de Arquitectos, un tema que nos invita a conocer más, a ver ahora los espacios con otros ojos, ya de una forma más consciente cuando estamos en algún espacio. Lucia, y para cerrar, ¿alguna literatura, alguna fuente, si quisiéramos informarnos un poquito más? Sobre neuroarquitectura. Correcto. Ok. Hay muchísima, en inglés se encuentra muchísimo, digamos, si queremos ver como arquitectos que a lo largo de la historia han diseñado o han hablado sobre neuroarquitectura y fenomenología. Está Peter Sumter, está Juhani Pallasmaa, está, Juhani Pallasmaa tiene un libro muy bueno que es Los ojos de la piel, entonces nos hace entender esta conexión que tenemos con el entorno. Ahora hay una actual que es una española, se llama Ana Monviedro, que tiene ya creo que 2 o 3 libros sacados sobre neuroarquitectura y la conexión del entorno con nuestro cuerpo. Ella lo explica muy bien, es una arquitecta que está especializada en todo eso de neuroarquitectura, más que todo tirando a proyectos académicos escolares. ¿Qué otros? Yo siento que si queremos investigar de neuroarquitectura, sí o sí tenemos que buscar literatura sobre la biofilia, sobre el diseño biofílico para entender bien esta conexión, fenomenología, Gaudí. Yo creo que buscar proyectos de Gaudí nos hace ya, por medio de la imagen, entender cómo nos hace sentir un espacio. Pero básicamente yo buscaría, Juhani Pallasmaa y Peter Sumter tienen libros que hablan de proyectos o proyectos per se que nos hacen entender la fenomenología y la neuroarquitectura de una manera bastante sencilla. Pues genial, Lucia. Nuevamente, muchas gracias, no, al contrario, y esperamos poder seguir conversando sobre este tema que es bastante amplio. Es muy amplio. Hay muchas cosas que podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica.